¿Qué tal amigos de Saque Inicial, donde todo comienza? Aquí nos vamos otra vez a la zona de Centroamérica, pero ya vamos de lleno con todas las ligas de esta región. Ya teníamos videos de Costa Rica, que fue de las primeras que inició. Ahora ya ha iniciado el resto de las ligas de Centroamérica y en esta ocasión nos va a tocar hablar del Clausura 2025 de la Liga de Guatemala. Y para esto no estoy solo. Me complace introducir por primera vez en este espacio desde Guatemala a René del Cid. ¿Cómo estás, René? Un bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Qué gusto saludarte a tu persona y a la comunidad. Pues bueno, gracias ahí por la oportunidad por hablar de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, del fútbol guatemalteco a nivel general y pues un agradecimiento total a la comunidad que ya se une, que visualiza el contenido y que les hacemos la cordial invitación a que interactúen en cada una de las redes sociales de tu persona, Gabriel. Sí mismo y de una vez tenemos ya este clausura 2025 después de que en la apertura se coronara campeón el Xelajú Mario Camposeco Así es. y de una vez vamos a iniciar con la acción que inició el día de ayer sábado con la victoria 1-0 del Cobán Imperial ante el Malacateco. ¿Qué nos puedes comentar, René, sobre lo que ocurrió en este partido? Bueno, como bien lo apuntaste, Gabriel, la jornada uno del torneo Clausura 2025 en la Liga Nacional de Guatemala dio inicio en el Estadio José Ángel Rossi, el subcampeón nacional. La última final en el fútbol guatemalteco fue entre dos equipos departamentales, dos equipos exteriores de la capital, alejado de los que son los equipos más representativos o los que mayor historia tienen dentro del fútbol guatemalteco. Cobán Imperial enfrentó a Deportivo Malacateco. 1-0 fue la victoria del equipo cobanero que lo dirige el mexicano Roberto Montoya con la anotación de Jonathan Morán, el delantero argentino, que ya ha tenido ya tiene cierto recorrido dentro del fútbol guatemalteco, en el fútbol centroamericano, y ahora pues es uno de los refuerzos para Cobán, anotando ese gol, el primer gol del torneo y también para el cuadro de los cobaneros, para colocar el 1-0. Así dio inicio a lo que sería este torneo Clausura 2025 con la victoria de los Príncipes Azules de Cobán Imperial ante los Toros del Deportivo Malacateco. Para contextualizar rápidamente, Gabriel, y a tu comunidad, Cobán Imperial, su campeón, dos títulos de liga, los dos han sido en torneos cortos desde este nuevo siglo y Deportivo Malacateco, pues también siendo campeón reciente en el 2021 en el fútbol nacional. Sí mismo, interesante este resumen de lo que ocurrió con el conjunto de Cobán y el próximo resultado de, terminó con una victoria 2-1 de Comunicaciones ante el Deportivo Mixco. ¿Qué nos puedes comentar, René, de esta victoria del conjunto Crema? Sí, así es. Ahí noto en tu fondo que tenés la panorámica del Estadio Cementos Progreso, que fue el escenario del partido entre Comunicaciones y Deportivo Misco. Comunicaciones, pues, con la obligación de hacer un mejor torneo comparado a la Apertura 2024, porque, pues, a pesar de haber logrado la clasificación a la fase final en el torneo anterior, los cremas en fase de clasificación, siendo uno de los equipos obligados siempre a liderar e incluso a ser campeones dentro del fútbol nacional, pues no tuvieron una buena campaña. Ya para este torneo se reforzaron con algunas piezas como el defensa mexicano Everaldo Rubio, que tuvo sus primeros minutos en este partido. También hicieron diversas modificaciones, pero dentro de lo que podemos llegar a comentar del partido, Comunicaciones inició con la iniciativa, y Comunicaciones pues empezó a adelantar cada una de sus líneas. Ronald González ya ha tenido el tiempo suficiente para poder encontrar un once, el cual pues él ya en este caso pues mostrado dentro del terreno de las acciones. Es importante destacar que el primer gol llegó por la vía de Diego Casas, que aprovechó un rebote posterior a un tiro libre de Lainer García, de un extremo guatemalteco que mucho se ha hablado de él, se ha levantado altas expectativas para colocar el 1-0 a favor de Comunicaciones. Luego, el segundo gol llegó por la vía de Lainer García, colocar el 2-0 antes del cierre del primer tiempo.
En el segundo tiempo, Deportivo Misco lo intentó y por medio de la táctica fija, el argentino Nicolás Martínez anotó el 2-1 y pues así finalizó el partido con los 3 puntos a favor de los cremas, que pues ante un buen marco de público, te hago el comentario que tuvimos la oportunidad de estar en la cobertura en el Estadio Cementos Progreso, pues el conjunto de los cremas derrotaron 2-1 al Deportivo Misco. Buen inicio para el conjunto Crema Los en cremas. este Sí. torneo clausura. Y otro que tuvo un buen inicio y de qué manera fue el Antigua, que goleó 3-0 al Guastatoya, un equipo que ya con esto y otros resultados que vamos a comentar en breve, está ahora en peligro de descenso. Pero, René, ¿qué nos puedes comentar de esta victoria del conjunto de Antigua? Sí, fuera de cámaras hablábamos un poco de la situación de Deportivo Guastatoya, ya lo vamos a pues poder contextualizar más adelante, ya hablando del tema de la lucha por la permanencia, el tema del descenso dentro de este torneo Clausura 2025, pero en el Estadio Pensativo Antigua GFC, que es uno de los llamados a figurar, a destacar dentro de la liga, teniendo una buena participación en la Copa Centroamericana de Clubes anterior, llegando a la ronda semifinal, enfrentó a Deportivo Guastatoya, que es un equipo del Departamento del Progreso de Guatemala. 3-0 fue el resultado final, fue el marcador final, con doblete de Oscar Santis. Ojo a Oscar Santis, Gabriel Santiago, porque es uno de los elementos que estuvo la temporada pasada, o en este caso el año anterior, en el fútbol europeo, en la Liga de Georgia, y que regresa por unos meses al conjunto de Antigua GFC debido al calendario que maneja el fútbol de Georgia, debido al tema de las temperaturas en el país europeo. Entonces, Oscar Santis regresa a Antigua GFC, vuelve al fútbol guatemalteco, y qué manera de responder, con dos anotaciones para dos de las tres, para colocar el 3-0, y la otra anotación fue de Diego Fernández. Entonces, Antigua GFC, uno de los llamados a figurar, e inicia con el pie derecho en condición de local, ante un Deportivo Guastatoya que cada partido que tendrá, sin duda alguna, será una final, porque en el tema de la tabla acumulada es uno de los tres equipos que peligran y que al final pues lucha por la permanencia. Importante, ya también lo vamos a comentar, Gabriel, más adelante, que generalmente, habitualmente en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, practicada de torneo clausura, cada cierre de temporada descienden dos equipos, pero en esta ocasión Zacapa ya se encuentra descendido, está en proceso de desafiliación dentro del fútbol guatemalteco por temas de deudas, por temas de que hay fuera de la cancha. Entonces, importante destacar que son tres equipos en Guatemala que peligran en el tema del descenso. Sí, bien interesante este resumen. Y ahora mismo otro equipo que está involucrado en esa pelea por la permanencia, que sí aprovechó bien su resultado, el Marquense, que venció 2-0 a Así es. China Bajul, y con eso hay un cambio. Ya le pasan al Guastatoya y se ponen por encima de ellos en la lucha por la permanencia. René, ¿qué te pareció este partido del Marquense y Chinabajul? Sí, Marquense es uno de esos equipos, vos bien lo apuntaste muy bien, Gabriel, de que lucha por la permanencia. De los tres es el que mejor bueno, no mejor, sino el que más se reforzó, el que más elementos en su plantilla, pues llamó, incluido lo que sería su cuerpo técnico. Hernán Medford, te lo comentaba anteriormente, que ha tenido un recorrido en el fútbol guatemalteco como director técnico de Xelajú, Camposeco y Municipal, llega al banquillo de Marquense, acompañado de su asistente técnico José Raúl Ovares, y pues inicia este torneo Clausura 2025 en condición de local, enfrentando a un equipo que fue sorpresa del torneo anterior, como lo es Chinabajul, que dirige el argentino Pablo Enrique Centrone. 2-0 fue el marcador final, ya lo apuntabas muy bien. Inicia con el pie derecho, inicia muy bien el torneo, con una victoria y sumando puntos que insisto, al final cada jornada que pase será obviamente una gran final para cada uno de los equipos que están en ese peligro del descenso, y obviamente para guardar lo que sería la categoría en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
Sí mismo, bien interesante que se va a poner este escenario para la permanencia en el Sí. transcurso de esta temporada. Y en el día de hoy, un solo partido, hubo un equipo que descansó, ya al ser 11 equipos, que fue el Municipal, descansó en esta jornada, pero hoy se dio una gran sorpresa. El Deportivo Achuapa venció 2-0 al vigente campeón Xelajú Mario Camposeco. Y René, ¿qué nos puedes comentar de este resultado sorpresivo que sacó el Achuapa? Bueno, al final sí sorprende el resultado, el marcador. Contextualizar, a Chuapa derrotó 2-0 a Xelajú de Camposeco, el vigente campeón del fútbol nacional. El partido se desarrolló en el estadio Winston Pineda Guriel. Achuapa fungió como local y eso sorprende porque en teoría, pues Xelajú es uno de los llamados a figurar, pues obviamente demostrar el por qué es el monarca del fútbol guatemalteco, pero en cierto aspecto también, sin quitarle mérito a Chuapa, que lo hizo muy bien, que jugó muy bien. Ronald Gómez ahí sí que trabajó muy bien, hizo una lectura correcta del partido. William Fajardo fue el que anotó los dos goles, el 2-0, el marcador final. Pero Xelajú de Camposeco también contaba con muchas bajas, entre ellas la de su goleador Oscar Raí Villa, el mexicano que fue pieza clave en el torneo de Apertura 2024. También tenía en el banquillo, no estaba dirigiendo Marvin Amarini Villatoro debido a una situación que pasó en el tema de la gran final, en una expulsión que él tuvo. Y a ese tipo de factores son los que al final también le pesó a Xelajú de Camposeco, porque incluso en el medio campo tuvo de baja a Jorge Aparicio, que incluso ha sido seleccionado guatemalteco, seleccionado nacional, y que en el torneo anterior había mostrado cierto orden y cierta pues claridad en el medio campo de Xelajú de Camposeco. Pues solo ahí ya te estoy diciendo tres factores: el técnico primero, segundo, la línea de medio campo, tercero, la línea ofensiva, cuarto, si le agregamos un cuarto, la línea defensiva con Harold Cummings, el panameño, que tampoco pudo jugar en esta primera jornada. Por lo tanto, pues sin quitarle mérito a Chuapa, Xelajú de Camposeco encaró este partido con muchas bajas y pierde en su primer partido, en su debut. Acá en Guatemala, y creo que es un aspecto general del fútbol, sucede siempre la famosa campeonitis, ¿verdad? Que generalmente el equipo que es campeón no tiene el mejor de los inicios o no tiene el mejor incluso de los torneos después de consagrarse, pero no lo veo por el lado de Xelajú de Camposeco conforme avancen las jornadas. Ya habría que esperar que los refuerzos, que los elementos habituales de conjunto superchivo estén ya jugando en actividad para ver qué es lo que tiene que ofrecer el conjunto campeón, el Xelajú de Camposeco. Sí mismo es. Y ya después de hablar de esta primera jornada y después de todo lo que ocurrió, ya yéndonos al tema en general, vimos que en esta clausura 2025 son 11 clubes y ya Así es. mencionamos un poquito brevemente que el club número 12, el Deportivo Zacapa, ya no va a seguir compitiendo, fue descendido. Pero ¿qué nos puede decir, René, un contexto de cómo fue que se produjo estos problemas para el conjunto de Zacapa que desembocaron en esta desafiliación de la Primera División de Guatemala? Bueno, lo sucedido con Zacapa, pues se viene arrastrando desde hace muchos años. Zacapa históricamente ha tenido diversas franquicias, digámoslo así, de equipos, y la mayoría ha descendido o ha desaparecido casi por los mismos contextos, por la misma situación, que es el tema de las deudas. No es un secreto, la Liga de Fútbol de Guatemala es una de las una de las que mejores paga en Centroamérica, y pues a veces, lamentablemente, los que están a la cabeza de los equipos, de los clubes, no, pues, tienen cierto concepto de cómo se maneja en el fútbol, y el fútbol en pocas ocasiones es 100% rentable dentro de nuestro país, a pesar de que somos un país futbolero. Bueno, ese es el contexto del contexto. Zacapa, lo que sucedió fue que el año anterior adquirió la ficha
de Juventud Pinulteca, equipo de la Liga Primera División del fútbol guatemalteco, que acá en Guatemala la Liga Primera División es la segunda, que es la Liga de Ascenso. Entonces, Juventud Pinulteca, por mérito deportivo, ascendió a la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, pero ya desde jornadas anteriores estaba arrastrando una deuda, ciertos laudos, en este caso ciertas deudas a futbolistas, a jugadores, ciertos refuerzos que habían llegado, y Zacapa adquiere esta fecha con el compromiso de poder pagar primero la ficha que cuesta el cupo a la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala y segundo, pues pagando lo que debía Juventud Pinulteca. Posterior a ello, pues no se logró, no, Zacapa nunca realizó ningún tipo de gestión y la deuda aumentaba, aumentaba, aumentaba. Los futbolistas que estaban en la plantilla, tanto la actual como la anterior, empezaron a demandar al equipo. FIFA les impuso una sanción de no poder inscribir jugadores hasta que se salden las deudas, hasta que previo al inicio de este torneo Clausura 2025, a la hora de confirmar la participación de cada uno de los equipos, la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, el Comité Ejecutivo de la Federación y la Liga no recibieron ningún tipo de respuesta oficial por parte de los directivos de Zacapa y se les dio un ultimátum, se les dio un tiempo para poder pronunciarse si es que participarán o no participarán y no han recibido, hasta el sol de hoy, no han recibido ningún tipo de pronunciamiento oficial de Zacapa. Por lo tanto, el equipo pues está en proceso de desaparecer dentro del fútbol guatemalteco y por ende, en plena temporada 2024-2025, el torneo clausura, el que concluye la temporada, se va a jugar pues, se está disputando con 11 equipos en vez de los 12 que habitualmente son. Ya existía un formato previamente autorizado, previamente el que se iba a utilizar para los dos torneos, tanto la Apertura 2024 como la Clausura 2025, y bajo esta cuestión de que Zacapa no va a jugar el torneo Clausura, se cambió el formato en donde ahora serán 22 jornadas y cada equipo jugará 20 partidos. Eso sí, es por eso la razón por la cual en cada fecha descansa un equipo que en la primera jornada fue el conjunto de Municipal. Entonces, eso es el contexto referente a Zacapa, una situación, la verdad que acá en Guatemala generó mucho eco y creo que sería la gota que derramó el vaso para evitar que ocurran este tipo de situaciones dentro del fútbol guatemalteco profesional, porque incluso se está hablando de implementar un fair play financiero a partir de la temporada 2025-2026 con el objetivo de evitar que ocurra una situación similar como la sucedida con Deportivo Zacapa. Muy interesante todo este resumen de lo que ocurrió con este equipo de Zacapa. Y ya para finalizar, para hablar un poco de lo que se viene ahora para la segunda jornada, los partidos que están programados para esta segunda jornada, René, y cuál será el equipo que en esta ocasión estará descansando en esta jornada 2. Sí, así es, Gabriel. Pues bueno, la segunda fecha dará inicio el martes. Es un torneo, como te comentaba al principio, rápido, relámpago. Por esto debido a que hay una colaboración de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala con el cuerpo técnico de la selección nacional que encabeza el mexicano Luis Fernando Tena, porque se ha pedido el mayor del tiempo para realizar microciclos de trabajo con los seleccionados nacionales. La Liga Nacional de Fútbol de Guatemala es la que provee de futbolistas a la selección y la selección en este 2025 sin duda alguna tiene un año clave dentro de los distintos torneos que va a disputar, hablando de la ronda preliminar de Copa Oro en marzo, hablando de la eliminatoria mundialista, hablando también de la Liga de Naciones de la CONCACAF y es por ello que este torneo se va a jugar de manera rápida. Por ende, la segunda fecha dará inicio el martes. Guastatoya, el equipo que hablábamos, que en este momento está en la zona del descenso, enfrenta en condición de local en el David Cordón Hichos a Comunicaciones, a los Cremas, que tienen el reto de ganar en condición de visita y pues seguir dentro de de las primeras posiciones dentro del certamen. Municipal entra en acción el miércoles
a las 12:30 del mediodía en el estadio Manuel Felipe Carrera, enfrentando a Chuapa. A Chuapa en condición de visita, tendrá una dura visita, tendrá un duro partido ante los rojos en búsqueda de no descender. Luego, Misco enfrenta a Deportivo Marquense a las 3 de la tarde en el Santo Domingo de Guzmán. Y luego tenemos los otros dos partidos. Uno sería el mismo miércoles, Chinabajul enfrentando a Cobán Imperial en el estadio Los Cuchumatanes a las 20 horas. Y cerrando la jornada, Xelajú Camposeco va a enfrentar a Antigua GFC. Ellos se habían enfrentado en las semifinales del torneo Apertura 2024, en la cual avanzó el conjunto de Xelajú Camposeco, y este partido se desarrollará en el estadio Mario Camposeco a las 20 horas. Esto sería ya el 23, hablando específicamente del jueves 23 de enero. En esta fecha, Deportivo Malacateco es el que descansa, el que no jugará, no tendrá actividad en la jornada 2 del torneo Clausura 2025 en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, Gabriel. Así es, muy interesante lo que se viene ahora para esta segunda jornada. Y ya para finalizar, René, ¿algún datito más que nos quieras aportar con relación a la Liga de Guatemala, del fútbol guatemalteco en general en estos días? Bueno, lo comentaba, ¿verdad? Dentro del ranking, de los rankings del área de CONCACAF, la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala es una de las que se encuentran dentro del top 5. Es importante mencionar eso. Es una liga muy competitiva, es una liga fuerte, dura, y como yo te comentaba, ¿verdad? Provee de muchos futbolistas a selección nacional. La base más que todo son los equipos capitalinos, los equipos que son dentro de la ciudad de Guatemala, como lo son Municipal, Comunicaciones. Por ahí está Antigua GFC también, que tiene varios futbolistas que aporta a selección nacional. Antigua se encuentra en Antigua Guatemala, en Zacatepeques. Y pues por ahí el resto de la selección se compone también de algunos elementos de Xalajumara Camposeco, alguno que otro de Deportivo Malacateco, de Misco, incluso Deportivo Misco. Y eso es lo que yo puedo comentar respecto a la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, ¿verdad? Este torneo, la gran diferencia es que se jugarán con 11 equipos, pero es una liga que tiene cierto nivel y cierto respeto dentro del área de CONCACAF. Insisto, el ranking lo habla, está dentro del top 5 de las ligas, y pues este torneo pinta para ser muy disputado por el tema del descenso y también por el tema de la fase final y quién será el segundo y tercer equipo guatemalteco clasificado a Copa Centroamericana de Clubes de la CONCACAF. Un equipo estará de Guatemala en la Copa de Campeones de CONCACAF, Antigua GFC, ya te lo comentaba anteriormente, estuvo entre los cuatro mejores equipos de Centroamérica en la pasada edición de la Copa Centroamericana de Clubes. Por lo tanto, disputará la Copa de Campeones de CONCACAF ante Seattle Sounders en la primera ronda para clasificar a octavos de final del torneo más importante a nivel de clubes de la región de CONCACAF. Es interesante lo que se puede ver de allá del fútbol guatemalteco. Y ya con esto damos punto final a este análisis de esta jornada inaugural de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Y agradecerte nuevamente, René, por tu presencia en esta ocasión, que sea la primera de muchas. Gracias, Gabriel. Agradezco de verdad la oportunidad, el espacio de poder hablar de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, del fútbol guatemalteco, y pues también un saludo cordial a tu comunidad ahí, que espero que les guste el contenido, a que interactúe con él. Y pues acá estamos, siempre a disposición para hablar del fútbol guatemalteco. Agradezco la oportunidad. Asimismo, y a ustedes que nos ven acá, no, recuerden lo de siempre, darle me gusta a este video, suscribirse, compartirlo para que llegue a más público. Agradecer nuevamente a René del Cid desde Guatemala por estar con nosotros en esta ocasión. Y recuerden que esto es Saque Inicial, donde todo comienza.